Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Larrazábal, soy el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario del Observatorio Laboral Metropolitana, donde vamos a presentar los resultados de la primera encuesta de demanda laboral en ADEL aplicada en el año 2019 en la región metropolitana. Como ustedes saben, el Observatorio Laboral Metropolitana es una iniciativa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, y es ejecutada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y la UTIC SOFOFA. Hoy vamos a revisar las principales brechas ocupacionales en los sectores de la construcción, turismo, transporte y almacenamiento y la industria manufacturera, las que analizaremos con destacados panelistas. Vamos a tener la presencia de Verónica Garrido, directora del CENSE Metropolitana, Cristóbal Filipe, gerente general de la UTIC SOFOFA, y Fernando Alvear, gerente general de la CPC. Les contamos que este seminario y la presentación de los datos que vamos a presentar en un minuto más va a estar disponible a partir de mañana en el sitio web políticaspúblicas.uc.cl, como también en el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana, al cual pueden acceder a través de www.observatorionacional.cl. Antes de comenzar, queremos darle algunas sugerencias para hacer más adecuado este encuentro. Todos ustedes, los participantes, tienen silenciado el micrófono y apagado la cámara. Les pedimos que hagan las preguntas y los invitamos a escribir en el chat que está en la parte de abajo de la pantalla. Sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que puedan todos leerlas y compartirlas. Y al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para hacérselas a los panelistas. Para hacer una mejor visualización durante las presentaciones, pueden hacer un clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Además, les recordamos que este seminario está siendo transmitido a través del canal YouTube de CENSE. Ahora sí, queremos dar inicio formalmente al seminario. Agradecemos el interés de todos ustedes, y para comenzar quiero dejarlos con el director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, Juan Manuel Santa Cruz, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Juan Manuel, te escuchamos. Hola Ignacio, muy buenos días y muchas gracias por esta moderación, por la introducción. Además, nunca me había tocado una introducción tan clara y precisa respecto de cómo usar la plataforma, cómo hacer las preguntas y todo eso, así que muchas gracias. Te saludo además en tu calidad de director del Centro de Políticas Públicas de la universidad, y aprovecho de saludar también a Ángeles Morandé, encargada del Observatorio Laboral, que nos va a hacer la presentación en un rato, y a través de ustedes dos, a todo el equipo de la universidad que participa levantando esta encuesta y levantando estos datos que vamos a conocer ahora. Muchas gracias por su trabajo. Saludo también especialmente a nuestros panelistas, a don Fernando Alvear de la CPC. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos sobre la visión de la empresa respecto de los datos que hoy día vamos a conocer. A don Cristóbal Filippi de OTIC SOFOFA, quien agradezco por estar aquí, pero también por su rol como OTIC, con quien ya llevamos una larga historia como instituciones, ¿no es cierto?, levantando esta red de observatorios laborales a lo largo de todo Chile, y hoy día contamos con un observatorio laboral regional en todas las regiones del país, justamente gracias al trabajo que hemos hecho con la OTIC SOFOFA hace ya 4 o 5 años. Y por último, saludo también a Verónica Garrido, directora regional de CENSE, y a través de Estudio Verónica aprovecho de saludar también a todo el equipo CENSE que nos acompaña en esto y que ha estado detrás también de este trabajo. Y me faltaba, por cierto, alguien muy importante: empresas, trabajadores, académicos que se han sumado también a este encuentro a través de las redes, a través de internet. Muchas gracias por acompañarnos, esperemos que les sea útil lo que vamos a ver aquí. En el saludo yo quisiera mencionar 2 breves ideas. La primera tiene que ver con la importancia de lo que estamos haciendo, de la información que estamos levantando. La encuesta nacional de demandas laborales en ADEL, que se levanta por primera vez en el país, solo para 4 sectores productivos, para 4 sectores económicos, los que mencionó Ignacio, pero que esperamos en los próximos años ir extendiendo eso a todo el resto de la economía. ¿Por qué es importante? Porque el dolor que ha tenido el Sistema Nacional de Capacitación de saber qué es lo que pasa con la demanda laboral en el país es un dolor histórico. ¿Qué es lo que es la demanda laboral? La necesidad que tienen las empresas de llenar vacantes, de contratar personas. ¿Qué ocurre ahí?
cómo es que la empresa contrata personas, le cuesta o no le cuesta contratar personas, si es que le cuesta, ¿por qué le cuesta? En fin, todo lo que uno puede desmenuzar de ese tipo de preguntas es información muy relevante para poder orientar las decisiones tanto de la empresa como de los trabajadores, como del sector público y de las agencias del sector público que están involucrados con estas decisiones. A través de esta encuesta sabemos, por ejemplo, que en la región metropolitana, prácticamente a 6 de cada 10 empresas les cuesta encontrar vacantes. Y podemos saber también que, por ejemplo, la principal fuente de contratación de una nueva persona es a través de los contactos de los propios trabajadores. Es decir, no se usan los canales de reclutamiento que uno podría considerar tradicionales, como son las bolsas de empleo, tanto públicas como privadas, como son las OMIL, por ejemplo, o cualquier otro tipo de canal de ese tipo, sino que son los contactos, o siguen siendo los contactos, diríamos algunos. Entonces, esa información es información que es tremendamente útil para poder hacernos cargo de las brechas que tienen las empresas y los trabajadores a las horas de enfrentarnos los desafíos en el mercado del trabajo. De ahí la importancia. Ahora, además, la segunda idea que quiero transmitir es que es tremendamente pertinente de que lo estemos haciendo hoy día, en una situación en donde la contingencia, la crisis de salud, nos tiene amenazado, ha amenazado al país con una crisis también económica o una crisis laboral. Estamos viendo cómo aumentan las tasas de desempleo de manera importante. En la región metropolitana ya estamos en un 11,9%. Y eso, más que cifras, lo que nos duele es que son personas que están quedándose sin su trabajo, sin sus ingresos y que por lo tanto lo están pasando mal. Por lo tanto, el contar con esta información hoy día es valioso de cara a qué podemos hacer distinto y qué podemos hacer mejor de cara a la recuperación que vamos a necesitar como país. El gobierno en esto ya ha comenzado a trabajar de manera fuerte, ¿no es cierto? El gobierno en su conjunto, el Ministerio del Trabajo en particular y CENSE también, con cosas como, por ejemplo, permitir o facilitar el acceso al crédito a las empresas, cosa que no pierdan liquidez. Entonces, a pesar de que sus ventas o sus operaciones están disminuidas, que puedan mantener cierta liquidez, cosa que no quiebren. Las garantías con apoyo estatal en el fondo son el tipo de cosas que se ha hecho de buena manera en ese sentido. Por otro lado, se ha buscado proteger también a los trabajadores a través de la Ley de Protección al Empleo, por ejemplo, que permite suspender la relación laboral hasta que esa empresa pueda retomar su actividad, pero que el trabajador no pierda ese trabajo, sino que continúe ahí. Desde CENSE hemos estado empujando ferias laborales digitales entre julio y agosto, ya comenzamos con varias, estamos realizando 12 ferias laborales digitales en distintas zonas geográficas del país, que si bien entendemos que, al menos respecto al año pasado, ¿no es cierto?, en el mismo periodo hay menos trabajo disponible, sigue habiendo trabajo disponible, por lo tanto hemos hecho un esfuerzo en hacer visible eso, cosa que para quienes no tengan trabajo sepan que hay oportunidades para poder justamente encontrar uno, o eventualmente en su defecto poder capacitarse, poder formarse a través de cursos en línea que se pueden hacer sin costo en CENSE y que con eso se puedan equipar y tener más herramientas de cara a los desafíos laborales futuros. La información entonces que nos entrega la encuesta hoy nos permite fortalecer esto que se ha venido haciendo y diseñar de mejor manera las siguientes líneas de iniciativas o paquetes de medidas que como gobierno en primer lugar vamos a empujar justamente para cuidar el trabajo de las personas. Pero al mismo tiempo es información que le sirva a las empresas y a los trabajadores de cómo enfrentar de mejor manera los desafíos laborales que estamos viviendo hoy día, el mal tiempo que estamos viviendo hoy día. Pues como me gusta recordar a mi padre, siempre me decía cuando lo pasaba mal, que después del mal clima siempre sale el sol, y en ese sentido contar con esta información nos ayuda a que esa recuperación, a ese insertarnos de nuevo en cualquiera sea la normalidad que tengamos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, esto nos va a ayudar mucho para hacer eso de mejor manera. Ese es el propósito que tenemos en CENSE y el propósito que tiene esta encuesta. Con eso les deseo un muy buen día y una muy buena jornada. Muchas gracias, Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE. Gracias por tus palabras de bienvenida. Y a continuación le quiero dar la palabra a Ángeles Morandé. Ella es investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y coordinadora del Observatorio Laboral Metropolitana. Ella nos va a presentar los resultados de la encuesta de demanda laboral en ADEL para la región metropolitana. Ángeles, te escuchamos. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Vamos a compartir la presentación.
Sí, gracias también, Juan Manuel, por tus palabras. Hoy día vamos a revisar los resultados de la región metropolitana de la encuesta nacional de demanda laboral. Como bien ya decían, el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana es una iniciativa de CENSE ejecutada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en conjunto con OTIC y SOFOFA, y pertenecemos a esta red de observatorios laborales regionales que están en todo el país, que tenemos la misión de producir información sobre el mercado del trabajo y las brechas de capital humano, con un foco en las ocupaciones, y en el caso nuestro en la región metropolitana, para poder contribuir con esta información a las políticas públicas, a la toma de decisiones, y poder llegar a nuestros diferentes usuarios, que son, por supuesto, las empresas, los gremios, las personas que buscan trabajo, los trabajadores, los estudiantes, organismos públicos en todos los niveles y también todo el mundo formativo. La encuesta nacional de demanda laboral se realizó entonces por primera vez el año 2019 y con el fin de analizar las brechas de capital humano, este match que se busca siempre tratar de encontrar entre lo que hay en el mundo de la oferta laboral y por el lado de las empresas de la demanda laboral, y permite identificar aquellos puestos de trabajo escasos o con mayores oportunidades de empleo, en el sentido de que son esas ocupaciones donde las empresas tienen mayores dificultades para llenar sus vacantes. Y además también identificar brechas de capital humano a nivel de competencias laborales, aquellas principales habilidades y competencias que están requiriendo las empresas para los trabajadores que están contratando. Y claro, como ya se decía, en un contexto de crisis como el que estamos hoy, y pensando ya en una reactivación económica, esta encuesta nos viene a entregar información valiosa y relevante para poder orientar las políticas ya sea de formación, de certificación, de reconversión laboral y de empleabilidad para las personas. Se aplicaron 460 encuestas a empresas en la región metropolitana entre junio y noviembre del 2019, cubriendo 4 sectores económicos que son muy relevantes para el empleo de la región, como son la industria manufacturera, el sector de la construcción, el transporte, el almacenamiento y el turismo, y con una representatividad estadística de la encuesta a nivel regional para cada una de estas actividades económicas. El diseño muestral de la encuesta lo hizo el INE a partir de su Directorio Nacional de Empresas, y también mencionar que la aplicación de la encuesta estuvo a cargo del equipo del Observatorio Laboral Metropolitana, pero también en conjunto con DESUC, que es la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica. Acá podemos ver la distribución de la muestra de la encuesta, en total de 460 empresas encuestadas, ¿no es cierto?, en estos 4 sectores, y que representan la realidad en la región metropolitana de más de 12.000 empresas y más de 1.200.000 trabajadores. ¿Qué información nos viene a entregar ENADEL hoy día? Primero, información sobre la dotación de la empresa a nivel de trabajadores, ocupaciones, características de los trabajadores, la información central, que tiene que ver con estas vacantes difíciles de llenar, ¿no es cierto?, identificar estos puestos de trabajo más requeridos por las empresas, las causas, los impactos y aquellas ocupaciones con mayores posibilidades de empleo. Y también a nivel de capacitación nos entrega información sobre el nivel de trabajadores capacitados en las empresas, las principales fuentes de financiamiento y también aquellas necesidades que tienen las empresas en términos de capacitación para sus trabajadores. Toda información muy relevante. Ahora sí nos vamos a los resultados. Si vemos la dotación de trabajadores a nivel de ocupaciones, vemos que se concentran hacia la derecha en el gráfico. Este es un gráfico que se va a ver similar en varias de las láminas que va a presentar. Entonces en azul tenemos la barra de la industria manufacturera, en rojo tenemos la barra que corresponde a las empresas del sector construcción, en verde las empresas del sector transporte y en morado el sector turismo. Podemos ver acá que 1/3 de los trabajadores, tanto del sector transporte como de la industria manufacturera, son principalmente operadores de planta y de maquinaria, ¿no es cierto? Destacan en el sector construcción trabajadores de menor calificación, en su mayoría en oficios o en ocupaciones elementales. Lo mismo en el turismo, destacan también una mayor proporción de trabajadores en ocupaciones elementales sin calificación, pero también un 29% en el sector de comercio o servicios. Si vemos la dotación de mujeres en las empresas de este sector, vemos una alta dotación de mujeres en el sector turismo, más de un 50% de las mujeres, de los trabajadores de este sector son mujeres,
y una más baja en los sectores de la industria y del transporte, para llegar recién a un 10%, una de cada 10 trabajadores del sector construcción son mujeres. Al mirarlo por ocupación, nos damos cuenta que predominan mujeres en todos los sectores en ocupaciones de tipo administrativo o más bien personal de ventas. Ya analizando la dificultad para llenar vacantes, es decir, aquellas ocupaciones escasas donde las empresas tienen mayores dificultades de contratación, podemos ver acá en este gráfico que para todos los sectores, más de un 60% casi de las empresas tienen problemas para llenar sus vacantes, es decir, 6 de cada 10 empresas de estos sectores de la región metropolitana están teniendo dificultades para llenar vacantes en algunos puestos de trabajo, por diferentes causas que vamos a ver a continuación. Las principales razones para que las empresas tengan dificultades para llenar vacantes o contratar personal tienen que ver, en primer lugar, en todos los sectores, porque no hay un déficit de competencias técnicas o habilidades en los candidatos que se están presentando a los puestos de trabajo. En segundo lugar, también hay una escasez de postulantes o incluso candidatos con falta de la experiencia laboral que requieren las empresas. También destacan las habilidades blandas o socioemocionales, sobre todo en el sector turismo, donde se requieren más candidatos con estas características. Incluso también en el mismo sector tienen también dificultades asociadas a la falta de licencias o certificaciones en los candidatos que están postulando. Sin duda, la dificultad para llenar vacantes trae impacto en los diferentes negocios, las diferentes empresas. El principal impacto de la escasez de trabajadores para estos puestos de trabajo tiene que ver con que aumenta la carga laboral de otros empleados. En segundo lugar, y también en todos los sectores, esto también puede provocar retraso en el desarrollo de productos o servicios y también problemas para poder implementar los estándares de calidad. Todo lo que en su conjunto, por supuesto, va a tener efectos sobre el alza de los costos operacionales y otros impactos. Ahora bien, las ocupaciones o puestos de trabajo que se identificaron en la encuesta para cada uno de estos sectores con mayores dificultades para llenar vacantes y donde, volvemos a decir, acá se ven que hay oportunidades de empleo, ¿no es cierto? Es lo que le está costando a las empresas encontrar trabajadores, o también oportunidades de formación y de capacitación. Tenemos acá 24 ocupaciones difíciles de llenar para la región. Por ejemplo, en la industria manufacturera, cocineros, ayudantes de cocina, obreros de carga, personal en el control del inventario, etc. En construcción, obreros de carga, ingenieros, también empleados de cálculo de insumos y materiales. En transporte y almacenamiento, también encargados del abastecimiento de inventario, lo que se conoce como los bodegueros, empleados de servicios de transporte, empleados de agencias de viaje, telefonistas de call centers, etc. En el sector turismo, también relacionado con la gastronomía, cocineros, ayudantes de cocina, limpiadores de hoteles, mucamas, etc. También agencias de viaje, recepcionistas, etc. Del tipo de información que podemos obtener a través de NADEL, de esta encuesta de demanda laboral, yo acá quiero hacer un zoom en algunas ocupaciones por cada sector, para también tener una idea de la riqueza de la información que nos está entregando y del detalle de la información que podemos obtener respecto a estas ocupaciones con mayores dificultades para llenar sus vacantes y donde vemos que hay mayores oportunidades de empleo. Por ejemplo, en el caso de la industria manufacturera, una ocupación crítica son los encargados del control de abastecimiento, inventario, o más conocidos como bodegueros. Esta es una ocupación más bien de tipo de apoyo administrativo. Dentro de sus principales tareas es mantener el orden de la bodega, la carga de artefactos, preparación de pedidos para distribución, etc. En este caso, las empresas de este sector señalan que la principal dificultad que tienen para poder llenar vacantes en este puesto de trabajo tiene que ver con la falta de experiencia laboral en primer lugar, pero también con la falta de competencias técnicas necesarias por parte de los postulantes para este empleo. En general, el nivel educacional requerido para trabajar en este cargo es profesional o técnico superior. Se ofrece principalmente un contrato indefinido para este trabajo, y dentro de las competencias laborales requeridas se valora mayormente las competencias actitudinales y conductuales. Las competencias actitudinales son principalmente la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad, etc. Y conductuales son competencias como el trabajo en equipo, el liderazgo, habilidades comunicacionales, etc. En el sector de la construcción, tomamos como ejemplo los obreros de carga o los jornales también.
conocidos. En este caso se trata de una ocupación elemental o no calificada, cuyas principales tareas tienen que ver con el traslado de materiales, son ayudantes dentro de las obras para distintas tareas, de las obras de construcción, almacenan productos, etc., hasta el aseo de las obras. La principal, lo que mencionan las empresas como principal dificultad para llenar vacantes en este caso, es la falta de experiencia laboral. Se valora mucho la experiencia de las personas en este tipo de trabajo. El nivel educacional requerido es principalmente educación media. En el caso de esta ocupación, el tipo de contrato ofrecido es principalmente a plazo fijo, que se da mucho en la construcción, y dentro de las competencias laborales requeridas se valoran también en este caso en mayor medida las competencias actitudinales. Otro ejemplo para el sector transporte y almacenamiento son los telefonistas de call centers o ejecutivos de venta. Este es un cargo también de tipo administrativo, donde su principal tarea es principalmente la venta de servicios. Dentro de las dificultades que mencionan las empresas para llenar vacantes en esta ocupación, destaca primero la falta de habilidades blandas o socioemocionales como la principal, y en segundo lugar también la falta de experiencia laboral, que es algo que se valora harto en este puesto. Se ofrecen contratos más bien de tipo indefinido para estos puestos de trabajo y se requiere un nivel educacional, principalmente nivel técnico superior. Dentro de las competencias laborales requeridas se valoran las conductuales y actitudinales, al igual que en los casos anteriores, pero también acá el dominio de idioma es fundamental. Para el turismo, un último ejemplo, tomamos los auxiliares de aseo o limpiadores de hoteles u otros establecimientos, más conocidos como camareros, mucama, etc. Este es un trabajo de tipo, una ocupación elemental, ¿no es cierto?, sin mayor calificación, donde sus tareas varían, principalmente están asociadas a la limpieza, claro, pero también hay otras tareas a veces como atender clientes, o algunas labores de recepción o trámites, etcétera, en los hoteles. La principal dificultad que tienen en el sector turismo para llenar esta vacante tiene que ver con que hay condiciones laborales que no son aceptadas por los postulantes. En general son de contrato indefinido la mayoría de los puestos de trabajo y se requiere un nivel educacional de educación media. Acá también las competencias laborales más valoradas son las conductuales y actitudinales. Respecto a la capacitación, ya vamos en el último módulo, ¿no es cierto?, de información de la encuesta que les queremos mostrar hoy día. Los datos nos muestran que hay una proporción importante de empresas que están capacitando a sus trabajadores, lo que vemos en la barra azul a la izquierda. Y por el lado de la barra celeste a la derecha vemos la proporción de trabajadores que han sido capacitados. En el caso del sector construcción se ve una menor proporción de trabajadores que han sido capacitados. El principal fuente de financiamiento de la capacitación en las empresas es recursos propios, es decir, las empresas están aportando sus propios recursos en general para poder capacitar a sus trabajadores. Y en segundo lugar, la utilización de la franquicia tributaria. Respecto a las necesidades de capacitación por sector económico, vemos, por ejemplo, en cada uno de los sectores cuáles son las principales ocupaciones a las cuales las empresas le darían prioridad para seguir capacitando a sus trabajadores. En el caso de la industria manufacturera se daría prioridad principalmente en capacitar a sus operadores de planta o maquinaria, seguidos del personal de oficios y del personal administrativo, y lo principal que quisieran capacitar a sus trabajadores son las competencias técnicas en este caso. En el lado de la construcción se privilegiarían los técnicos y el personal de oficio, y se privilegiarían competencias técnicas y actitudinales. En el caso del transporte y almacenamiento, también hay una mayor preponderancia de capacitación a operadores de planta y maquinaria, y también un 20% de profesionales. En este caso, las competencias que se privilegiarían son las conductuales y las actitudinales, pero también el manejo de tecnologías de información y comunicaciones. Y en el caso del turismo, se privilegia principalmente el personal de ventas, también ocupaciones elementales, y se requiere capacitar competencias técnicas, competencias laborales básicas también conductuales, y idioma extranjero, que es el dominio de idioma también algo bien requerido en el sector del turismo. Ya terminando, pasando a las conclusiones, bueno, volver a mencionar que esta encuesta nos entrega información oportuna, ¿no es cierto?, para poder identificar ciertos puestos de trabajo donde
se ven posibilidades de empleo y también necesidades de capacitación. Se recogen las necesidades de la empresa para estos puestos de trabajo específicos, lo cual cobra mucha relevancia, ¿no es cierto?, en el contexto actual, donde tenemos que ya pensar en la reactivación económica y donde además hemos estudiado sectores que han sido efectivamente muy golpeados por la pandemia. Sabemos que más del 60% de las empresas de la región tienen dificultades para llenar sus vacantes, entonces hay una oportunidad importante de poder llenar esos puestos de trabajo identificando efectivamente en qué ocupaciones hay que focalizar los esfuerzos. Las dificultades para llenar las vacantes, entonces vimos que tiene un impacto sobre los negocios, por tanto es un tema que hay que atender de todas maneras desde las empresas y desde las políticas públicas, y tenemos que también poner atención a cuáles son esas razones por cuáles las empresas están teniendo estas dificultades, por qué la demanda laboral no está pudiendo captar esa oferta, y sabemos que se relacionan con brechas a nivel de competencia, falta de experiencia, ¿no es cierto?, habilidades para el trabajo. Sobresalen las competencias actitudinales y conductuales como algo muy requerido transversalmente en todas las ocupaciones, en todos los sectores. Y además, bueno, las necesidades de capacitación por ocupación y de acuerdo a las competencias laborales que varían por sector, sin duda nos imponen desafíos tanto para todo el ecosistema de la formación y también para la reconversión laboral. Más información, si quieren encontrar sobre la encuesta, en el sitio web del Observatorio Laboral Nacional, y pueden ahí seguir la ruta hasta llegar al Observatorio Laboral Metropolitano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles Morandé, coordinadora del Observatorio Laboral Metropolitana, por tus palabras, por la presentación, y les recordamos que esta presentación va a estar disponible en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. También les recordamos que estamos recibiendo preguntas a través del chat. De hecho, hay varios de ustedes que ya han hecho preguntas en la plataforma Zoom, las cuales van a ser respondidas al final del seminario. Y agradecer la presencia de más de 250 personas que están siguiendo esta presentación y que, como les digo, tanto la presentación va a estar disponible en el sitio web que anunciamos. Entonces, ahora vamos a tener un panel de conversación por algunos minutos, cerca de una media hora. Quiero presentar rápidamente a los distinguidos y distinguida panelistas en este panel de conversación. Quiero presentar en primer lugar a doña Verónica Garrido, que ella es directora del CENSE Metropolitana. Ella es asistente social de la Universidad de La Frontera y magíster en Administración de Empresas en la Universidad Austral. Verónica anteriormente se desempeñó como directora regional del CENSE y del Servicio Nacional de la Mujer en la región de la Araucanía. También nos va a acompañar en este panel de comentarios don Cristóbal Filippi, él es gerente general de la UTIC Sofofa, es ingeniero comercial y licenciado en Economía de la Universidad Católica, y ha sido director y gerente de varias empresas y ha desarrollado una amplia actividad gremial. Y también, finalmente, va a estar en este panel don Fernando Alvear, gerente general de la Confederación de la Producción y Comercio, la CPC. Fernando Alvear es abogado de la Universidad Católica y anteriormente fue presidente de la Asociación de Supermercados. Esos son nuestros tres panelistas. Entonces, yo quería empezar con una primera ronda para los tres panelistas, ahí unos 5 minutos por persona, ojalá que no se extienda mucho porque tenemos hartas preguntas. Quería preguntarle un poco, sabemos que ha cambiado el contexto del país, pero ¿qué creen ustedes, por qué creen ustedes que es importante detenerse en revisar los datos que nos muestra esta encuesta de demanda laboral? O sea, si ustedes quisieran, ¿cuál es el bullet, el tema más importante que ustedes rescatan tanto de la presentación de Ángeles como los datos que han estado recibiendo de la encuesta? También aprovecho de preguntarles, o sea, ¿cuál es su primera impresión sobre los datos de la encuesta y por qué las empresas no están llenando sus vacantes? ¿Es el déficit de las competencias técnicas? ¿A qué atribuyen este déficit y cómo se podría solucionar? Verónica, ¿quieres empezar tú? Unos 5, 8 minutos, por favor. Cómo no, muchas gracias, muy buenos días a todos. Yo creo que la magia que tiene esta encuesta y esta alianza es que justamente confluyen el sector privado con el sector público, y yo creo que esa es parte de la solución de muchos de los temas pendientes en el país. Efectivamente, la encuesta nacional aplicada en la región metropolitana nos permite, yo creo, lo primero, identificar las brechas
que existen en la demanda de las empresas para llenar esas vacantes y respecto también a la oferta que estos postulantes tienen. Un sistema de formación para el trabajo debe articularse sobre la base de los sectores, obviamente, públicos y privados, las empresas, los trabajadores, pero siempre atendido a los datos reales que las industrias necesitan o tienen. Y yo creo que una de las falencias que hemos tenido históricamente, como Juan Manuel nos comentaba hace poco, es la falta también de precisión en lo que necesitan los diferentes mercados laborales. Yo creo que el gran valor de este estudio es que permite conocer, poner en valor los datos que existen en el mercado laboral. Yo creo que llegamos un poco tarde históricamente en respecto al estudio del mercado laboral, contábamos con pocos instrumentos, hay algunas, por supuesto, encuestas y grandes encuestas como es Cadena y el censo, la encuesta longitudinal de empleo, pero esto lo que hace a través de los observatorios laborales es precisar en el territorio qué se requiere, cuáles son las competencias que deben estar como primeramente desarrolladas en los trabajadores, y todo este círculo de virtud, lo que hace al final del día, que Ángeles también lo mencionaba, es aumentar la productividad de las empresas y de los trabajadores. Hoy día estamos viviendo un impacto mundial, una pandemia que nos tiene a todos afectados, pero la pandemia también, el COVID-19, es, como hemos dicho varias veces, un acelerador de las tendencias sociales, políticas y también del mercado laboral. Nada va a volver a ser como era antes de marzo, yo creo que todo eso ya lo entendemos y por lo tanto hay un desafío muy importante para recuperar rápidamente los ingresos. Y aquí es fundamental, Ignacio, la capacitación, la formación adecuada, pertinente de los trabajadores. Yo creo que aquí, y con esto termino, lo más importante es que la encuesta permite la captación de datos de distintas audiencias. Es útil para los trabajadores, es útil para las empresas, y algo que preguntaba alguien en el chat, también para las pequeñas empresas. ¿En qué negocio puedo emprender? ¿A qué personas contrato? Yo creo que la encuesta permite dar una serie de respuestas a muchas interrogantes que tenemos hoy día en el mercado laboral. Muchas gracias, Verónica, y gracias por hacerte cargo de una de las preguntas del chat. Ahí también le pido a los panelistas que pueden ir respondiendo, y después le vamos a dar algunos minutos a Ángeles para que responda algunas preguntas más técnicas de la encuesta. Entonces, Cristóbal, la pregunta es la misma de Verónica, o sea, ¿cuál es el punto saliente de la encuesta y este tema de por qué hay dificultades en llenar las vacantes y en qué medida el déficit de competencias técnicas es una de las restricciones? Cristóbal, ¿quieres responder? Sí, les cuento un poco por qué nos involucramos en los observatorios laborales antes, porque creo que es muy atingente. Juan Manuel lo dijo, nosotros como TIC nos involucramos desde muy al principio. De hecho, en la etapa de diseño con el equipo del BID que estaba trabajando con el Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque una de las grandes falencias que se le han criticado al sistema de capacitación es la pertinencia de lo que se enseña. Es si lo que se enseña sirve, es utilizado y es requerido por la comunidad, por las empresas, por los empleadores. Y esto realmente hacía mucha falta, tener un mecanismo para mirar con lupa qué se necesita y cuáles van a ser los cuellos de botella desde el punto de vista capital humano que vamos a mirar en distintas regiones, en distintas materias. Y surgen entonces los observatorios laborales. El diseño de los observatorios laborales era discutible, pero era discutible cómo se hacía, hay muchos caminos para llegar a Roma, y se optó por hacer un mecanismo en que tuvieran cierta libertad y cierta latitud cada una de las regiones para armarlo de formas distintas. Y hoy día, después de 5 o 6 años, la verdad es que creo que le apuntamos en buen chileno, porque esta es una muestra muy auspiciosa y muy positiva de lo que hace un buen trabajo público-privado. Los observatorios laborales juntan todas las áreas que se necesitan en una mesa para buscar información útil de relativamente corto plazo. E insisto en el corto plazo porque cuando nos ponemos a hacer perspectivas de 50 años,
son estudios muy gruesos que quedan en los estantes. Lo que está generando los observatorios es otra cosa. Después de haber dicho eso, paso a una segunda preocupación que ha sido también nuestra antes de la pandemia y antes del estallido del año pasado, que es el cambio tecnológico que va a generar modificaciones severas en el mercado laboral. Van a haber ocupaciones que van a desaparecer simplemente, y van a haber ocupaciones nuevas que se van a crear. Pero ¿cómo nos preparamos para reconvertirnos los seres humanos para ese proceso? Hace no mucho tiempo mostramos los resultados de un estudio que hicimos con la Asociación de Supermercados y la OTIC del Comercio sobre los cambios tecnológicos en el retail y su impacto en el empleo. Y de verdad es para preocuparse de cómo vamos a hacer para tener sistemas de reconversión. ¿Qué nos está dando esta encuesta? Información muy granular, muy precisa, muy en áreas chicas y muy práctica, por lo tanto. Estos son 4 sectores, pero se van a pasar por todos los sectores, y yo espero que el sistema observatorio se vaya afinando su marcha y produciendo información cada vez más precisa y más útil. Y hay una gran buena noticia aquí. 60% de las vacantes no se llenan, porque no hay habilidades, no hay competencias y no hay capacitaciones adecuadas para esas habilidades. Y eso nos muestra una cosa, una oportunidad enorme para formar en lo que sí se necesita. Esperaría que la información de este tipo la usen mucho todas las OTEC para producir cursos y material de capacitación en esas materias, las entidades de formación y de educación, y por eso me refiero desde la educación media a la educación superior. Y llego casi a la educación básica, si me apuran un poco, porque pienso que las habilidades blandas que aparecen como muy requeridas, la verdad creo que se forman principalmente en la educación básica. Se pueden hacer cursos de habilidades blandas para gente más grande, pero es mucho más difícil hacerlo y mucho más costoso. Cuando la habilidad blanda viene desde chico, es muchísimo más simple. Entonces tenemos mucha información muy rica para enseñar lo que corresponde, lo que se necesita y lo que se requiere, y hacer súper pertinente el uso de los recursos. Y por uso de los recursos me refiero no solo a plata, no solo a franquicia tributaria, sino que además el tiempo de las personas. El tiempo de las personas es un recurso que no se contabiliza normalmente, pero que es un recurso extremadamente escaso que no se puede guardar, no se puede pedir crédito de tiempo, no se puede hacer nada con él. Hay que usarlo y usarlo bien a la primera. Si se usa bien, estamos muy bien en buen camino. Si se usa mal, tenemos una pérdida triple. No me quiero alargar más porque me imagino que va a haber más diálogo, pero tengo muchas otras observaciones respecto al uso de lo que sale de aquí, que como decía antes, es información muy granular y práctica. Uno puede entrar a detalles de qué está pasando. Cuando vemos, un solo comentario, cuando vemos que la falta de experiencia laboral es un problema muy serio, tenemos que arreglarlo de alguna forma. Eso es una trampa circular. No me dan pega porque no tengo experiencia laboral, no tengo experiencia laboral porque no tengo pega. Entonces, ¿qué hacemos? Y hay mecanismos. Tengo un sesgo natural porque tenemos liceo. La educación dual es una forma de generar un proxy de trabajo y de experiencia laboral. Los programas tipo programas de aprendices que se hacen a través de un mecanismo Sense son un proxy para tener experiencia laboral. No es exactamente experiencia laboral, pero se asemeja mucho. Sistemas de certificación de capacitaciones no tenemos. Entonces se dice, no tiene las habilidades. No tiene las habilidades o no las puede demostrar que las tiene. Hay un montón de interrogantes, pero no quiero latear más porque creo que van a venir más preguntas. Muchas gracias, Cristóbal. Le van a venir efectivamente más preguntas. Si puedes mirar el chat también y ver, porque ya hay algunas preguntas para ti.
Entonces le vamos a dar la palabra a Fernando Alvear y obviamente nos interesa saber cómo desde la CPC se mira un poco esta encuesta de demanda laboral y el tema del déficit de competencias técnicas. Fernando, te escuchamos. ¿Estás por ahí, Fernando? Ahora, todo de nuevo. Muy buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Yo creo que el tener esta encuesta es un cambio muy importante y nos alegra tenerla. La verdad que, y en la situación especial en que el país se encuentra, hoy día con la tasa de desocupación que hay, ¿no es cierto? La tasa de desocupación está sobre el 15% en el Gran Santiago, es una cifra tremenda. De modo que tenemos una tarea por delante gigante. Y tener datos en este sentido es una muy buena cosa. Realmente antes actuábamos bastante a oscuras, ¿no? Y era bien a tientas cómo se hacían las cosas. Entonces creo que ahora estamos en una mejor situación para hacerlo. Así que tenía, por ejemplo, el sistema de capacitación. Yo sé que está el director presente, está la directora también, pero no es una crítica a ustedes, sino que una crítica al sistema, ¿no es cierto? Sabemos que el efecto en empleabilidad, en remuneraciones, en productividad de nuestro sistema de capacitación no ha sido bueno. Entonces, teníamos también antes escasa información. ¿Ah? Había muy poca data en el país sobre qué cosa había que hacer, con qué información se podían dar ciertos cursos, valía la pena, había oferta, había demanda. No había mucha información. Creo que ahora contamos con este primer conjunto de informaciones que no solo es a nivel de la región metropolitana, sino que a lo largo de todo el país, lo que es un cambio muy sustancial. Y también yo creo que en el sector privado, de donde yo provengo y a quien represento, creo que hemos tomado conciencia también de la necesidad de dedicarle con mucho más profundidad atención al desarrollo del capital humano. Nosotros partimos ya hace algunos años en el sector privado. Un último informe fue del año 2015, que fue un informe de productividad, donde puso el primer acento fue la importancia del capital humano y la necesidad de buscar fórmulas de acercar, ¿no es cierto?, la formación con la realidad de las empresas. Yo creo que hoy día uno de los problemas mayores que tenemos es un puente cortado entre la formación y el cómo opera el mercado laboral. Entonces tenemos ahí un tremendo desafío. Y eso se agrava además porque hay una carencia en un sistema de orientación temprana, digamos, para los jóvenes respecto de sus vocaciones. ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde el mundo de la empresa a buscar soluciones en eso? Yo creo que lo dijo Cristóbal de alguna manera, ¿no es cierto? Lo que ellos hacen es muy interesante, pero tenemos que profundizar los sistemas de prácticas de los alumnos que están, por ejemplo, en tercero y cuarto y medio, que es una obligación que tienen en educación técnico profesional, extender las prácticas, tratar de llevar a hacer realidad los sistemas duales, donde se pueda. No es un sistema que va a poder operar en forma universal en todas las empresas, pero en algunos sí se puede, y esos hay que aprovecharlos. Nosotros desde la CPC estamos tratando de incursionar en ese campo. Junto a otras empresas se ha creado un sistema de prácticas que estamos tratando de impulsar, y ese sistema de prácticas tenga, a su vez, esperamos prontamente tener una aplicación que permita, por un lado, en la aplicación que se le entregue a un alumno de un liceo técnico profesional, que pueda ubicar en su área geográfica, en su área territorial, aquellas empresas que están relativamente cerca y ver las ofertas de práctica que pueden haber en esas empresas, de tal forma que él pueda tener la posibilidad de elegir. De un sistema que esperamos ya poner en práctica a contar del próximo mes de octubre. Sabemos que en este periodo el tema de la práctica presencial es difícil, pero queremos partir. Es la época para poder iniciar esto en forma de un piloto, pero es la manera de dar un paso hacia adelante muy importante, que después esperamos ya este otro año poder profundizarlo.
Así que esa es una manera que tenemos de atacar. Pero quisiera destacar, para finalizar, la importancia que le atribuimos a esta encuesta. Esto, junto a lo que estamos viendo desde el sector privado, hace que tengamos información para tratar de realmente aplicar mejores políticas de formación, reconversión y de reconversión. Hoy día que es tan importante ver cómo nuestra gente se va a reconvertir y podamos salir adelante. Los desafíos son muchos, pero los minutos acá son pocos, así que creo que con esto es prudente por el momento. Así que me guardo para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Fernando. Ahí entre las preguntas del público, Verónica, un tema que sale ahí un par de veces ya es que vemos que la pandemia está repercutiendo más fuerte en el empleo femenino. Entonces, ¿cómo ven ustedes la inserción femenina en las ocupaciones que hay, donde hay vacantes difíciles de llenar? No sé si ahí hay un tema bien recurrente. Verónica, ¿podrías comentar eso? Sí, gracias, Cristóbal. Mira, yo creo que es súper importante entender como sociedad, más allá si somos mujeres o hombres, yo creo que el tema de género, y aquí hay varias personas que la han tocado, Javiera, por ejemplo, que consultaba sobre inclusión de mujeres, tiene que haber un convencimiento de todos los niveles de la sociedad, donde entendamos que el valor de la participación, tanto de las mujeres como de los jóvenes y de los adultos mayores, solo agregan valor. El hecho que tengamos un impacto hoy día por medio de una pandemia inesperada, a quienes más ha tocado es justamente a las mujeres. Hemos retrocedido prácticamente una década en materia de participación laboral femenino y eso es gravísimo para todo el ecosistema del mundo del trabajo, porque recuerden ustedes que un porcentaje importantísimo de las mujeres son jefas de hogar, pero además se produce, y hoy día lo hemos visto en el teletrabajo y en el teleestudio, en que cuando una mamá, cuando una jefa de hogar y cuando un papá también estudia, trabaja, se produce también en ese grupo familiar una percepción de lo que es el trabajo mucho más positiva, todos tienen ganas de emprender, de participar, lo vemos mucho en los emprendimientos familiares, y sin embargo cuando dejamos afuera a las mujeres nos perdemos ese tremendo valor que tiene. Y en ese sentido también, ¿cómo logramos como sociedad romper los paradigmas para que en aquellos oficios que hemos llamado masculinizados, como se ha visto aquí en la encuesta, por ejemplo, transporte, sumamos más mujeres? Cuando miramos los resultados de nuestra participación dentro de CENSE, y también lo vemos en las universidades, las alumnas mujeres terminan primero, se sacan en general muy buenas notas, acortan los procesos formativos porque además tienen muchas de ellas doble trabajo, el trabajo del hogar, la corresponsabilidad como otro elemento fundamental para que comencemos a tener una sociedad realmente de equidad. Entonces los desafíos creo que son enormes. Yo creo que hoy día ocurre, y quiero tomar este punto, que nos preocupamos mucho de la equidad de género y la participación laboral, el nivel de ingreso, cuando hombres y mujeres ya están dentro de la empresa. Pero hay una etapa dentro del proceso, o yo diría 2 etapas que consideramos pocas. Uno es la selección. ¿Hay políticas de género en la selección del personal que las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen? Muy pocas. En general hay pocas empresas que muestran, recuerdo el caso del Banco del Estado, donde tenía como política que en la terna siempre hubiese una mujer. Pero si vamos más abajo de la pirámide, del reclutamiento, de las personas que queremos, de los talentos que queremos, yo creo que si allí ponemos como variable, a algunos les molesta, pero cierta cuota, a lo mejor podemos tener una participación mucho de mejor calidad, más equitativa. Basta mirar la composición de muchos de nuestros sectores empresariales, académicos, etcétera, donde la participación de la mujer obviamente está restada. Pero como se ha dicho todo el rato en este seminario, y yo también lo creo, hay brechas de oportunidades. Yo creo que si nosotros damos mayor información como la que estamos compartiendo hoy día a los diferentes sectores, es fácil ir tomando esta información para acortar esas brechas. Solo contarles
que en materia de brecha de género, Cense es un servicio que hace muchos años tiene incorporado la variable género en su programa, pero en esta administración lo hemos enfatizado, premiando, por decirlo así, a los organismos que colocan más mujeres. Más del 60% de nuestros alumnos son mujeres. Estamos dando esas señales, pero creo que este es un desafío país, porque cuando las mujeres abandonan el mundo del trabajo o no acceden al mundo del trabajo, la familia es la que se va afectada. Así que yo veo ahí una ventana de oportunidad para todos nosotros. No sé qué opinan los varones que están aquí, pero los talentos no pueden desperdiciarse, y tampoco el talento joven ni el del adulto mayor que aporta al mercado laboral. Gracias. Gracias, Verónica. Le advierto a Juan Manuel Santa Cruz, director del Cense, dado que quedó en el panel, le agradecemos mucho. Te vamos a dar ahí un par de minutos al cierre porque hay varias preguntas al Cense también a nivel nacional, así que te vamos a dar ahí un par de minutos para que respondas todas las preguntas sobre el Cense. Entonces, vamos a seguir con esta ronda y después voy a interrumpirla también para pedirle a Ángeles Morandé que haga algunas aclaraciones ahí respecto de la encuesta. Pero quería dirigirme a Cristóbal, Filipe. Cristóbal, tú ya mencionabas el tema de las habilidades socioemocionales, lo importante que son esas habilidades blandas para los trabajadores, y a veces cuesta entender que puedan ser tan valoradas como las competencias laborales específicas, que aparentemente no son tan importantes. Esto han salido ya varias preguntas en el chat. Entonces, tú ya decías, hay que enseñarla en la básica, pero ¿qué hace falta en los planes formativos o de capacitación para poner este tipo de habilidades blandas en los trabajadores? Lo que decía antes, las habilidades blandas son como un desde para mi gusto. Esa es mi manera de mirarlo. Es la manera de comunicarse, es la manera de entenderse unos con otros. Entonces, no puedes no tenerlas. Alguien que no tiene ninguna habilidad blanda, no quiero caricaturizar en esto, es imposible. Entonces, es una cosa básica. Creo que nos apunta, el que estemos pidiéndolas tanto, creo que apunta a que tenemos un problema en la formación básica, eso es lo que decía. ¿Se puede recuperar ese problema en formación posterior de educación media o de educación superior o de capacitación? Se puede, es menos eficiente que formarlo en la básica. Entonces, lo que digo es, miremos bien qué es lo que podemos hacer en la básica para mejorar la formación de habilidades blandas, para arreglar el problema para adelante. El problema que tenemos ahora, arreglémoslo con mecanismos de práctica más que de enseñanza, me atrevería a decir, de habilidades blandas. Las habilidades más se practican que se enseñan. No es un tema de hacer un libro de habilidades blandas. Eso no funciona de esa manera. Y ahí creo que sí, tenemos mucho que cubrir y hay muchas fórmulas para hacerlo. Déjame hacer un comentario a algo que dijo Fernando. Yo creo que tenemos, desde el mundo empresarial hay una deuda con el tema de formación y capacitación. Y me alegro mucho de que estemos completamente alineados en esto, de que ahora sí se está despertando esa función. Lo que vemos en la encuesta es que los empleadores se quejan de que las personas no les falta esto, les falta lo otro para tener empleo. No, yo creo que no ganamos nada con seguir quejándonos eternamente y no meternos de cabeza en qué exactamente necesitamos y cómo se hace. A eso me refería con la formación dual, tanto a nivel de educación media como a nivel de educación superior, que no se usa por razones regulatorias que hay que arreglar, ciertamente. Como los sistemas, los programas de aprendices, que creo que se pueden potenciar mucho más de lo que son, y los programas de aprendices resuelven el problema de la experiencia previa y de la formación de habilidades. Entonces son miel sobre hojuelas en ese sentido. Una persona sale con experiencia previa y con las habilidades incorporadas. Y el involucramiento en las empresas es indispensable. Mi visión es que es cada día más fácil convencer a una empresa de hacer algo en esa área, tener sistemas duales con alumnos que están aprendiendo dentro de la empresa, es relativamente fácil hoy día, como no lo era hace 10 años o 5 años. Así que me alegro de que estemos caminando para ese lado.
Gracias, Cristóbal. Fernando, hay varias personas que comentan cuál es respecto de esta situación extraña que se produce, que hay vacantes que no se llenan cuando hay escasez de trabajo. Entonces, y vemos que las empresas les produce una variedad de trabas, pero a nivel regional, a nivel país. Entonces, ¿cómo se puede afectar esto al desarrollo o a la productividad de los distintos sectores económicos? Mira, yo creo que esto está muy relacionado con temas que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Se actuaba bastante en la oscuridad y muchos de los cursos que se ofrecen o se ofrecían sin saber exactamente cuál era la importancia o cuál iba a ser la empleabilidad que iban a tener quienes estuviesen enviados a cursos de capacitación de muchas actividades. Creo yo que uno de los aportes que hace en realidad esta encuesta es mostrarnos justamente dónde están esos lugares donde se producen estas situaciones. Yo creo que los datos que comentó Ángel en este sentido son bastante claros, dónde se van produciendo esos requerimientos. Entonces, debiéramos esperar, y ojalá que así se produzca, que como resultado de estas encuestas, las OTECs, por ejemplo, debieran inmediatamente reorientar muchos de sus cursos, ojalá que con la calidad que se requiere. También en el sector formativo, ¿no? Esto implica que en educación técnico-profesional debiéramos ver manera de, tanto a nivel medio como superior, ir incorporando este tipo de requerimientos para que quienes vayan egresando, ya sea de los colegios técnicos profesionales o de los sistemas de IP o CFT, tengan también estas habilidades. Es decir, tenemos que acercar, y por eso pienso también de que es tan importante de que en el mundo de este tipo de educación técnico profesional el acercamiento a la empresa sea mucho mayor. Nosotros estamos impulsando en este sentido la creación de comités empresariales regionales, porque las regiones cada una de ellas a su vez tiene distintas realidades, ¿no es cierto? No vamos a estar buscando geólogos qué sé yo, en la zona agrícola, pero sí en la zona norte, por poner un ejemplo, y eso ha ocurrido muchas veces. Entonces, creo yo que los observatorios regionales también en este sentido están cumpliendo una tarea muy importante, igual que este. Nos da orientación, son todos los que se dedican a la educación técnico-profesional quienes tienen que ver las señales que aquí están saliendo para que efectivamente puedan entregar educación adecuada y capacitación adecuada a su gente. Muchas gracias, Fernando. Ángeles, salieron varias preguntas en el chat respecto de aspectos específicos de la encuesta. No sé si puedes tú, no te los voy a repetir porque tú ya los registraste ahí del chat. No sé si puedes en un par de minutos aclarar alguna de esas consultas respecto de los aspectos técnicos de la encuesta. Claro, de lo que estuve revisando el chat preguntaban por la muestra, por la representatividad, etc. Esta es una encuesta que se hizo en todo Chile, más de 4.000 empresas en todo Chile, en estos 4 sectores económicos la respondieron. En el caso de la región metropolitana, que fue los resultados que vimos hoy, son 460 empresas. Tiene representatividad estadística a nivel regional, es decir, en cada una de las regiones para cada una de estas actividades. Me preguntaban si el tamaño de empresa era representativo estadísticamente. A nivel nacional sí, pero a nivel de la región no. Por eso que no presentamos los resultados por tamaño de empresa para la región. Ahora, la base de datos, que era algo que también estaban preguntando, si está disponible, está en la página de Cense para todo Chile, de ahí la pueden descargar y también pueden ver los resultados para otras regiones, a nivel nacional, etc. Y además, volver a comentar que el diseño muestral estuvo a cargo del INE, así que en base a su directorio nacional de empresas, así que un trabajo estadístico muy serio detrás antes de comenzar esta encuesta. Creo que esas eran las dudas más técnicas, y también preguntaban si se podían abrir algunas variables por género, de lo que anoté, y también preguntaban por alguna de las causas.
Por género, no se preguntaron las vacantes difíciles de llenar si habían preferencia, esa creo que era la pregunta, si se preguntaron si habían preferencia dentro de estas ocupaciones por género, esa pregunta no se hizo, solo se vio la dotación por género dentro de los trabajadores de las empresas. En otros estudios que hemos hecho nosotros anteriormente en el observatorio sí hemos preguntado por las preferencias por género para algunas ocupaciones. Y en general lo que pasa no es que hay una preferencia, yo podría decir que lo que pasa es que lo que te responden las empresas es como lo que tradicionalmente se da, un poco lo que comentaba Verónica. Hay sectores, los sectores fierreros, que lo llaman siempre, ¿no es cierto?, la construcción, la industria, que tradicionalmente han sido puestos, sobre todo en oficios, ocupaciones de menos calificación, ocupados por hombres, y en ese caso, si tú le preguntas a la persona que está contratando, te dice, bueno, hombre, porque no hay mujeres que estén en esos cargos, pero sí, y también que es algo que pasa harto en la minería, son sectores que están haciendo esfuerzos por incorporar a más mujeres porque saben que es algo importante, que produce todo un cambio cultural dentro de las organizaciones y se están adaptando a eso. Pero la pregunta dura en esta encuesta, en este caso, no se hizo por la preferencia para la vacante y ojalá que a futuro ni siquiera tengamos que hacer esa pregunta, sería ideal que solamente se valore a alguien solo por su habilidad y no por otras características, ¿no es cierto? Eso creo que son las preguntas. Muchas gracias, Ángeles. Se nos está acabando el tiempo, entonces le voy a pedir a los 3 panelistas para después darle la palabra al director de Ensencia, Juan Manuel. Quedan varios temas que han salido, el rol de los gobiernos locales, la falta, cómo se supera esta restricción que veíamos en la encuesta de la falta de experiencia laboral, el tema de cómo se aborda la discapacidad, el trabajo de los adultos mayores, en fin, un montón de temas, pero yo les pido a los panelistas que en 1 minuto, a los 3 panelistas, traten de dar un mensaje de síntesis un poco de la conversación y idealmente, si es que pudiesen tocar alguno de estos puntos del rol de los gobiernos locales, el tema de la falta de experiencia laboral, cómo se aborda ese tema, la discapacidad y el tema de los adultos mayores. ¿Quieres empezar tú, Verónica, para mostrar tu capacidad de síntesis? Las mujeres hablamos más, así que venimos programadas diferentes. No, yo creo que lo más importante decirles a todos quienes nos escuchan y nos siguen y verán los resultados de la encuesta es que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tiene una serie de instrumentos que ayudan, que coayudan a la función de la formación para el trabajo para todos los sectores. Pero no solo eso, también subsidios para la colocación, para la contratación. Y yo creo que hay allí un elemento en que nosotros hacemos la autocrítica, también hemos fallado en dar a conocer, me refiero como servicio público, en dar a conocer los distintos instrumentos. Eso por un lado. Y por otro lado, también entender que una sociedad es más rica, tiene más opciones cuando es más diversa, cuando incorpora a las personas con discapacidad. Aprovecho de saludar a Andrea de Tacal, que está aquí, cuando incorpora a los adultos mayores que tienen tanto que decir y cuando suma a jóvenes y a mujeres en la proporción de vida, yo creo que es solamente una suma de oportunidades y de grandeza. Lo que vamos a vivir en los próximos meses cuando salgamos a recuperarnos va a requerir de personas formadas. Hoy día tenemos una serie de ofertas online, gratuita. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber son las ganas. Y como se ha dicho aquí, la articulación en los distintos niveles educacionales va a permitir que las empresas y el país finalmente tengan los niveles de productividad que se requieren. La competitividad de la empresa también pasa por la calidad de las personas que trabajan allí. Así que nosotros por nuestra parte nos esforzaremos para ser más pertinentes y decir también que en materia de encuestas y de conocimiento no solo nos quedamos en esta encuesta nacional o regional, sino que también mes a mes tenemos un termómetro del mercado laboral que el observatorio dirigido por Ángeles está llevando a cabo, así que les sugerimos seguirnos y participar para que tengan información al dedillo de lo que necesitan sus empresas y lo que necesitan las personas. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Don a Cristóbal, tus palabras de cierre y si puedes abordar alguno de los temas de este tema de la falta de experiencia laboral también, si es que alcanza, en 1 minuto. Más que una síntesis, un par de comentarios. Estoy con la Verónica, hay muchas herramientas que se usan poco. Muchas herramientas, en tanto en sector público como privado, que no son del todo conocidas o que por descuido no se usan. Nosotros trabajamos muy de la mano con el CENSE con muchos programas, como los sistemas de postcontrato, de precontrato, como los sistemas que mencioné antes de aprendices,
creo que tenemos una obligación moral de aprovechar este tiempo que vamos a tener gente en situación de desempleo para formarlos, para usar ese tiempo para reconvertirnos. Las herramientas existen. Se va a potenciar además los subsidios de contratación y los subsidios laborales, con lo cual podemos hacer una combinación que en lugar de estar simplemente mirando, estar estudiando y aprendiendo habilidades nuevas que son las que se requieren para entrar bien al mercado laboral. Y un segundo mensaje es para los observatorios laborales. Creo que un foro como esto, en que quedan todas esas preguntas que son dudas que van surgiendo, es extremadamente valioso para ir afinando y mejorando cada vez más el quehacer de los observatorios laborales. Que lo que partimos diciendo, esta es la primera vez que se hace esta muestra, esta encuesta completa, vamos a tener que hacer muchas más y vamos a tener que tener más granular la información que saquemos para que sea cada vez más útil. Así que no tengo mucho más que aportar en esa materia porque Juan Manuel quiere hablar y me está mirando con precaución que se va a comer el tiempo. En todo caso, gracias Cristóbal. Sí, nosotros ya grabamos todas las preguntas, obviamente que no se han resuelto todas las preguntas que han llegado al chat, pero ciertamente que nos ayudan a mejorar el trabajo del observatorio laboral. Fernando, ¿quieres dar un par de palabras de cierre, las conclusiones más importantes? Realmente es mucho lo que hay que hacer, pero acá tenemos una partida. Realmente esto es un cambio. Realmente no contábamos con información, ahora tenemos información. Tenemos que ser capaces de digerirla bien, de usarla, de implementarla bien. Acá hay una responsabilidad tremenda y tenemos un tremendo desafío también, dada la cantidad de personas que están sin empleo. Tenemos que empezar programas de formación urgentes. Cristóbal ha mencionado varias veces el precontrato. El precontrato es una forma muy útil para la empresa, para el trabajador y con la ayuda estatal de poder preparar a las personas. Tenemos ahí una herramienta a la mano que deberíamos impulsar entre todos. Esa es una cosa que deberíamos tomarla de todas maneras. Y un segundo aspecto, yo creo que no solo para este observatorio laboral, que lo tenemos más cerca, nosotros los que vivimos acá en Santiago, pero a lo largo de todo el país, están cumpliendo una tarea muy importante. Así que ojalá que ya luego empiezan a preparar la nueva encuesta. Sabemos que las encuestas demoran, pero pucha que son útiles, como estamos celebrando hoy día realmente. De las pocas cosas buenas que hay hoy día para celebrar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Juan Manuel Santa Cruz, director del CENSE. Disculpa, no estaba programado unas palabras tuyas para el cierre, pero hay varias preguntas, comentarios sobre la franquicia también salieron comentarios, así que encantado que te tomes un par de minutos ahí para sintetizar esta conversación. Gracias, Ignacio. Estaba leyendo ahí las preguntas del chat, muchas gracias a todos los que preguntaron. Voy a agrupar algunas cosas, pero hubo un par de menciones al tema de la franquicia tributaria o del uso de la franquicia tributaria. Hubo un comentario en la línea de que se usa poco, otro de que esto todavía, o lo que hemos hecho en esta línea, particularmente el Elige Mejor, que es el buscador de cursos que hemos construido para la franquicia tributaria, todavía no corrige mucho de los problemas que tiene ese instrumento. Mencionar dos cosas. Uno, no me parece que se use poco la franquicia tributaria. Para que tengan como orden de magnitud, alrededor del 8% de la fuerza laboral pasa todos los años por la franquicia tributaria. Y pasa además todos los años en promedio 2 veces por la franquicia tributaria. Son del orden de 650.000 trabajadores. Y eso no considera a todas las personas que además reciben capacitación por fuera de la franquicia tributaria, que son un número no menor. Cuando uno toma los datos de la CACEN, supera con creces eso. Por lo tanto, cuando uno se compara con otros países, no es bajo el volumen de capacitación que tenemos. Ahora, obviamente, es discutible si esa capacitación es útil o no está siendo útil. Respecto de eso, el Elige Mejor simplifica la búsqueda de cursos de parte de las empresas, la selección de los mismos, y les permite compararlos de mucho mejor manera. Estamos incorporando
cada vez más información a ese buscador de cursos, cosa que esto sea lo más parecido a cualquiera de las plataformas de transacción que uno conoce tras de internet. Por ejemplo, si uno quiere buscar un pasaje o un hotel a través de Booking, en donde aparece un montón de información del hotel y le es, entre comillas, fácil comparar entre uno y otro a partir de recomendaciones de terceros y de un montón de otros parámetros que están ingresados en la página. Ese es un poco el propósito que buscamos detrás del Elige Mejor. Y eso está, pero somos muy conscientes de que los cambios de fondo a ese instrumento en particular son legales y no son, o no se solucionan o no se resuelven a partir de una plataforma como esa. Y en ese sentido es que nosotros llevamos más de 1 año y medio tramitando una modificación legal a la franquicia, en donde eso sí genera cambios, en donde nuestra expectativa justamente es alinear los incentivos en su diseño, justamente con cómo las empresas toman decisiones respecto de estos cursos. Cosa que los cursos, las decisiones que se toman respecto de esos cursos estén alineados a las necesidades de la empresa y de los trabajadores. Que por distintos motivos, no me extiendo en eso ahora, pero por distintos motivos, eso no ocurre en todos los casos hoy día, y me atrevería a decir en muchos casos no ocurre, y en parte por eso justamente tenemos un instrumento que no responde como quisiéramos que respondiera. Otra línea de preguntas iba en la lógica de talento digital, cursos digitales y la mirada de Sense sobre ese mundo. Hay que mencionar 2 cosas. Lo primero, nosotros comenzamos con un programa de cursos digitales el año pasado como parte del proceso de modernización de Sense, de cursos en línea, perdón, más que digitales para ser preciso, de cursos en línea, y que es una línea de trabajo que explotó, por decirlo de alguna manera, a partir de marzo en adelante, a partir de que se generaron las cuarentenas, en el fondo. Pasamos del orden de 11.300 inscritos por mes a más de 44.000 en marzo, 65.000 en abril, y eso solo ha crecido. Y eso nos ha permitido llegar a muchos más lugares y a muchas más personas con capacitación sin costo. Y capacitación en algunos casos, además, de muy buena calidad, porque esto lo hacemos en alianza con instituciones privadas, como Coursera, por ejemplo, que es una de las plataformas de cursos en línea más relevantes del mundo. Y hoy día podemos, justamente gracias a esa alianza, cualquier chileno o chilena, o en realidad cualquier persona con un RUT, puede ser extranjero también, accede a esta plataforma, tiene que ser mayor de 18 años para no interrumpir su etapa de educación formal, pero basta con que sea mayor de 18 años y puede hacer un curso en Harvard, en Yale, en Columbia, y absolutamente sin costo. Eso es algo que llegó para quedarse y que vamos a seguir potenciando como lo hemos hecho, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que eso no reemplaza la educación presencial. Lo presencial tiene muchas virtudes y especialmente dependiendo del tipo de curso, la temática y el tipo de personas con las que uno trabaja. Los cursos en línea, por su naturaleza, ¿no es cierto?, están limitados a personas que cuenten con cierta infraestructura para poder acceder a Internet, por ejemplo, que tengan la capacidad de poder tener un espacio en la casa para poder estudiar estos días y que tengan además cierta formación de base como autodisciplina para poder hacer por sí solo un curso. Sabemos que muchas veces esas cosas no están presentes en una persona y por lo tanto para esas personas es mucho mejor un curso presencial. Y en ese sentido en Sense vamos a continuar nosotros haciendo cursos presenciales con foco en los distintos, además, tipos de personas según sus particularidades que van, ¿no es cierto?, desde personas con discapacidad, pasando por jóvenes, a mujeres, adultos mayores. En el fondo, cada uno tiene además particularidades de las que nosotros tratamos de hacernos cargo en nuestros distintos tipos de cursos. Entonces eso es lo primero, lo presencial no desaparece. Además reconocemos que hay algunas cosas que no tienes cómo no formarlas sino presencialmente. Un mecánico, por ejemplo, solo aprende una vez que mete las manos al motor, en el fondo. No tienes cómo enseñarlo en línea. Así que eso respecto de lo presencial. Ahora, sí que hemos hecho durante este tiempo es dar la posibilidad para convertir cursos presenciales a cursos digitales cuando la institución está en las condiciones de hacerlo y cuando los alumnos están en las condiciones de hacerlo y lo aceptan. Y eso nos ha permitido que varios cursos que hayan comenzado el año pasado hayan podido hacer esa transformación y hoy día, por lo tanto, esos cursos que están suspendidos justamente por producto de las condiciones de salud, están algunos de ellos continuando de manera digital o en línea en el fondo gracias a este proceso de conversión. Pero eso solo se hizo condicionado a que los alumnos y las instituciones tuvieran la posibilidad y las condiciones de hacerlo. Naturalmente aquellos cursos que tenían que ver con habilidades digitales como los programas de talento digital hicieron esa transformación de manera casi en su totalidad, prácticamente todos los cursos se han movido.
Hay una pregunta específica sobre talento digital ahí. Si la persona no ingresó a un curso es que probablemente no ha cumplido con las condiciones que exige el programa de aceptación, por eso es que no ha estado dentro, pero todos los cursos y todos los postulados del año pasado que cumplían con las condiciones están hoy día dentro de cursos, por lo tanto la única explicación que se me ocurre es esa. Y por último, ya para cerrar, ¿dónde ha estado el foco que hemos puesto nosotros como servicio en producto de la contingencia? Uno, justamente con los cursos en línea que nos permiten poder proveer de herramientas a los trabajadores y personas que están buscando trabajo, que necesiten equiparse con nuevas herramientas para enfrentar los desafíos laborales hoy día. Algunas herramientas incluso, entre comillas, sencillas, en el fondo, como por ejemplo aprender a usar mejor estas plataformas. Y desde eso hasta cómo uno puede vender por internet o aprender a programar en el fondo. Hay una gama muy amplia de cursos que se concentran en habilidades transversales, habilidades digitales y habilidades de emprendimiento y de gestión. Un segundo foco lo estamos poniendo en los procesos de intermediación laboral. ¿Qué es lo que es esto? El poder acompañar a alguien desde que pierde su trabajo o desde que está sin trabajo hasta que encuentra uno. Eso es un trabajo en sí mismo, que desde el servicio lo veníamos trabajando históricamente con las oficinas municipales de intermediación laboral, que muchas de ellas están cerradas hoy día, producto también de la contingencia, pero lo que hemos hecho es ampliar eso a que esa orientación laboral también exista en línea, y hoy día a través de sense.cl encuentran un montón de información desde cómo hacer un currículum, o cómo postular o inscribirse en las bolsas de empleo, a través de autoaprendizaje como infografías o videos, o también pueden inscribirse en talleres que hacemos virtualmente, o incluso pedir una asesoría, una orientación laboral con un psicólogo laboral, en donde pueden tomar horas y los ayuda específicamente en eso. Y la tercera pata tiene que ver con subsidios a la demanda del trabajo, con subsidios de empleo, en donde hay algunos que ya están presentes, con los que se ha trabajado de antes, específicamente jóvenes, adultos mayores y mujeres, pero además ahora, dentro de las nuevas medidas que surgieron a partir del acuerdo económico y social entre el gobierno y el Congreso, también van a venir un nuevo paquete de medidas de subsidios al empleo que esperamos contribuya fuertemente en que personas que hoy día están fuera del trabajo puedan incorporarse a eso. Nuestra preocupación finalmente, y la tarea en la que estamos embarcados como gobierno, como Ministerio del Trabajo y CENSE en particular, es apoyar a que quienes no tengan trabajo hoy día y lo estén pasando mal, a que rápidamente puedan encontrar uno. Muchas gracias, Juan Manuel. Quiero reiterar que les agradezco mucho a todos los participantes por todas las preguntas que hicieron en el chat. Obviamente no las alcanzamos a responder todas, pero todas ellas han sido registradas para nosotros porque nos ayudan a mejorar el trabajo que estamos haciendo para presentaciones futuras. Le agradezco a Verónica, a Fernando, a Cristóbal por su participación, por supuesto a Ángeles, y les reitero que esta presentación y el video de esta conferencia está disponible en www.politicaspublicas.uc.cl. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, y la información está disponible para todos ustedes. Muchas gracias.